Lo había anunciado ayer en el directo y lo hemos conseguido hoy, una conversación de algo más de media hora con Luis María Pardo de Justicia Europa, que nos da una serie de claves para comprender todo lo que ha pasado en Ceuta y todo lo que podría pasar a partir de allí. Impresionante. Vas a tener una interpretación de todos los hechos que te abre perspectivas para entender todo lo que ha ocurrido, todo lo que puede pasar, repito, pero sobre todo para inmunizarte ante la desinformación y ante los engaños, de cómo van a construir el relato las partes interesadas del régimen del 78, el gobierno de Pedro Sánchez, pero no solamente a nivel nacional, en clave nacional, también a nivel internacional. Hemos debatido sobre esta invasión fake. ¿Realmente es una invasión o es un acto de guerra? Y sobre todo, ¿Sánchez lo sabía? En base a un conocimiento previo de los hechos y la inoperancia, podría hablarse de alta traición. Y, por supuesto, ¿qué ha aprendido Pedro Sánchez que podría utilizar para su propia ventaja en los próximos meses de cara a las elecciones? Si sigues a Luis María Pardo, sabe muy bien qué es lo que opina él acerca del futuro de España y de las próximas elecciones. No te lo pierdas porque va a ser demoledor. Canela en rama. Venga, vamos con el vídeo. Luis María Pardo, Justicia Europa. Luis María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal todo? Buenos días, Roberto, muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. De vuelta de una primera vacación y a ver si me podré tomar alguna más, pero la verdad que la actualidad está prácticamente, nos lleva de cabeza y creo que a ti también. Pero antes que todo quiero darte las gracias por venir al canal, porque precisamente quería hablar contigo acerca de un tema que dejaré para el final, porque tú y yo lo hemos hablado en más de una ocasión. Creo que fue las vacaciones de Navidad que hicimos un vídeo precisamente donde hablaste de un supuesto para el futuro. Tú también en más de una ocasión has comentado últimamente de que Pedro Sánchez podría no convocar elecciones. En fin, pero esto lo dejaremos para el final. Dejamos el gancho aquí para que la gente nos escuche hasta el final. Antes que todo, darle me gusta al vídeo. Luego también te pediré que, Luisma, que nos indiques cómo la gente te puede localizar, aunque yo creo que ya muchos de este canal te conocen. Antes que todo, cuestión invasión o invasión fake en Ceuta. Pues yo al final, ayer en el último vídeo que hice, lo tildé de invasión fake. Pero aún así me gustaría saber cómo lo estás viendo tú. ¿Qué es lo que has visto, Luis María? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues lo que ha ocurrido es una declaración de guerra, una declaración de guerra con un acto de agresión en el cual Marruecos ha decidido invadir un territorio español y europeo. Ahora tendremos que analizar si con un Pedro Sánchez que conocía a través de los servicios de inteligencia lo que iba a suceder y lo permitió, porque seguramente para un futuro, y le pido a la gente que aguante en el canal para comprender el por qué vamos a llevar ese razonamiento, le pueda llegar a favorecer para continuar en el poder, no 4 años, sino como él ha dicho, hasta el infinito y más allá. Afortunadamente, digo afortunadamente, no ha habido ningún muerto, ningún fallecido en territorio español, porque quizás a lo mejor esto era también lo que se pretendía, que hubiese alguna respuesta por parte de las Fuerzas Armadas o de la Policía o de la Guardia Civil. Yo he escuchado auténticas salvajadas en redes sociales en las últimas horas, poco menos que el ejército se tenía que poner a disparar a la población civil. Entonces aquí hay que diferenciar varios puntos, porque si no lo hacemos, corremos el riesgo de ser pues bastante polémicos en nuestros razonamientos. La masa de personas, cuando se hacen los cursos de pues, las unidades de intervención, las agrupaciones de la Guardia Civil, de seguridad, la masa es incontrolable. Tú a la masa no la puedes controlar. Es decir, a 4.000 a 50.000 personas tú no puedes controlarlo. Ni con el ejército ni con la policía has tenido a 1.000 militares en la frontera. ¿Por qué? Porque se sobrepasa la capacidad operativa que se tiene o que se pueda tener en una frontera. Eso vaya por delante. Que no se hayan hecho bien las cosas en prevención no quiere decirse que una vez que te asalten, ¿de acuerdo?, tú te tengas que poner a disparar a la gente, porque lo que vas a tener es justamente lo contrario a lo que tú quieres tener y se va a liar la mundial. Lo que se ha hecho ha sido una prueba. Se ha hecho una prueba de la prevención que existe en la frontera española, que es igual a cero. A cero. ¿Por qué se ha hecho?
¿Se ha permitido por parte de España que se hiciera? ¿Servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas? Yo creo que está fuera de todo debate, que tenían conocimiento de lo que iba a ser Nacional de Inteligencia. Ya hay informaciones que apuntan que se había comunicado lo que podía suceder y se ha permitido. Ujú. ¿Por qué se ha permitido? ¿Porque no tenemos capacidad operativa en Ceuta? ¿O porque se ha permitido para ver un posible y ulterior y futuro escenario de cara a una utilización política del mismo? Y tercero, Mm, ¿por qué se pone en riesgo la población española para hacer este tipo de operaciones nuevamente? ¿No? Esto sería otro de los aspectos importantes. Estas son las incógnitas que se abren ahora mismo. ¿No? Desde sí. luego, o empezamos a pensar de que tenemos que cambiar nuestra forma de defender nuestros territorios, como es Ceuta, como es Melilla y como las Canarias, o vamos muy mal. Tenemos una Ujú. flota destinada a Anzón, que tenemos allí a los buques de la Armada más modernos, que no entiendo qué hacen ahí y que no están en el Mediterráneo, por ejemplo, o no están en las Islas Canarias. Tenemos a un ejército que tiene desplegada la Legión en Málaga y en Almería, que tampoco entiendo por qué están ahí y no están en Ceuta y en Melilla. Tenemos Mm, a una reducción de guardias civiles y policías nacionales en la frontera de Ceuta y de Melilla, como nunca antes se ha visto, pero no pasa nada. Nos arrodillamos a todo lo que dice Marruecos, vendiendo los intereses nacionales a potencias extranjeras, incluso a aquellos partidos que dicen defender la unidad de la patria, de la nación española, etcétera, etcétera, pero que no pueden pronunciar la palabra Marruecos, porque entonces irían en contra de su amo, que es Israel, y tenemos a ujú. Estados Unidos, que tal y como yo anuncié en febrero de este año, se iba a poner de perfil, como todos los países europeos, ante un acto de agresión de Marruecos. Porque lo que no se ha enterado la gente es que España tiene que ser defendida por los españoles. Que Ceuta, Melilla y las Canarias son y serán españolas, pero que no te va a venir nadie a sacarte del sofá de tu casa para defender tus territorios, que tienes que ser tú, español. Tenemos que ser nosotros, la sociedad civil, alejados de las luchas partidistas de izquierda y de derecha, porque nos va nuestra patria en ello. Y hasta que la sociedad española no se meta eso en la cabeza, que no va a venir papito a ayudarte, vamos a perder seguramente mucho de lo que hemos ganado durante la historia de España. Y esto es una reflexión que deberemos hacer todos de manera bastante Mm. crítica. El abandono de las ciudades españolas de Ceuta y de Melilla y también de las Canarias no es solamente una responsabilidad del gobierno de Pedro Sánchez, es una responsabilidad histórica de toda la sociedad civil, empezando por el jefe del Estado. Entonces, deberíamos empezar a tener el concepto de que tenemos que españolizar nuestras ciudades históricas de Ceuta y de Melilla y las Islas Canarias, promoviendo todo tipo de medidas fiscales para que los españoles nos vayamos a residir allí. Para que no sea una ciudad de funcionarios, de policías, de guardias o de funcionarios de la ciudad autónoma de turno o del cabildo de turno, sino que se fomente el que los españoles vayamos allí, que tengamos natalidad, que tengamos hijos y que nos quedemos a vivir allí. Así es como se ganan las ciudades, así es como se ganan las batallas. No poniendo más gente en la frontera, porque cuando te vengan 50.000 personas, tú tienes una disyuntiva. Es decir, si no puedes detener a la masa porque es incontrolable y a veces la masa no se puede controlar, por mucho que la gente se piense que sí, no se puede controlar, Ujú. tendremos que revertir eso justamente haciendo lo contrario, haciendo que más españoles vivan en Ceuta, haciendo que más españolas vivan en Melilla, haciendo que tengamos más hijos en las Islas Canarias que sean españoles, para que todo eso se revista de una españolidad que yo creo que está fuera de todo debate y que es lo que necesitamos. Desde luego, si se siguen las políticas económicas que se siguen, lamentablemente vamos por muy mal camino. Eso a nivel de cuestión interna española. Y ahora, si quieres, podemos hablar de geopolítica, de lo que ha sucedido y de cómo Marruecos, pues bueno, ha lanzado una declaración de guerra con un acto de agresión como nunca antes se había visto, ante un gobierno débil, pero lo que no sabemos es si esto ha sido a través quizás de un pacto y se está probando un escenario futuro que yo no descarto que pueda suceder en los próximos meses. Mm. Ha comentado muchas cosas. Quiero añadir unos elementos, pero que no, sobre lo que no vamos, bueno, a lo mejor podríamos especular algo. A mí me ha llamado mucho la atención que esto haya ocurrido unos pocos días después de que Marruecos nombrara una autopista hacia el Sáhara Occidental con el nombre de Donald Trump, a modo de casi, bueno, luego me voy a permitir, parece casi un chantaje, ¿no? Decir, te voy a hacer esa concesión para que después tengas la boca pequeña a la hora de alzar la voz contra este acto de agresión a un país. Primero, sobre esto quizá no quisiera especular, más bien quiero añadirlo como elemento a lo que acabas de decir. Pero sí que has dicho varias cosas sobre Ceuta, porque psicológicamente esto es demoledor. Cualquiera ahora podría decir, ¿de qué me vale seguir en Ceuta? Imagínate, pues mujeres, personas ancianas que pueden ver que sus casas podrían ser asaltadas en cualquier momento, comercios, comerciantes, es decir, oye, esto no me vale la pena seguir aquí. ¿Hasta qué punto esto no se convierte en un incentivo al revés? Es decir, oye, vamos
progresivamente a través de gestos como estos a vaciar a Ceuta, vamos a poner el Estado español débil ante los ciudadanos de Ceuta, para que su miedo sea mayor de lo que les ofrece el Estado y al final Ceuta se vaya progresivamente vaciando y sea cada vez más difícil de defender, primero. Y segundo, pienso también, si esto hubiese sido Suiza, un país donde cada ciudadano tiene derecho a defender su propiedad y además pueden poseer armas y todos son llamados a defender el territorio ante una posible invasión, ¿qué hubiese sucedido? No sé si quieres comentar algo al respecto. Te tengo... No, que iban a hacer liarse a tiros. No lo sé, pregunto, Entonces, porque es que claro, o sea, el nivel de agresión, que has hablado de una vuelvo a, declaración de guerra, ¿no? vuelvo a insistir, o sea, en la última noticia que yo he leído hace escasos minutos se cifran en 69.000, en 70.000 las personas que habían entrado, 70.000 personas. Y cuando la población de Ceuta serán 80.000 y entiendo más o menos centenar arriba, centenar abajo, unas 3.000, 4.000 personas estarán destinadas en motivos de seguridad. Es imposible, es decir, tú no puedes detener eso. La prevención ha fallado. La prevención ha fallado. Y que una persona tenga derecho o tenga armas, pues no va a solucionar un problema como el de Ceuta, como el de Melilla, como el de las Canarias. No, es que así no se soluciona. Porque fíjate, ¿qué es lo que hace Marruecos? Marruecos te lanza a cuánta? A una turba de cuántos? De 50.000. Porque sabe que no se van a disparar. O sea, que eso no va a suceder. Entonces, tú tienes que hacer lo mismo. Tú tienes que decir que somos 80.000, pues vamos a hacer 150.000. ¿Qué tenemos? ¿Melilla? ¿Qué tal? Bueno, pues vamos a hacer como Gibraltar. Vamos a coger y vamos a empezar a construir en el mar. Claro. Vamos a empezar a las Islas Canarias a meter a toda la armada para cuando lleguen los cayucos se den la vuelta. O sea, vamos a hacer lo que ellos hacen, pero no reaccionemos de una manera que no nos va a llevar a ningún sitio. O sea, ¿tú tienes alguna duda de que si hubiera habido muertos, eso no hubiera sido utilizado por la política internacional, por los países europeos, esos tantos que a la gente se le llena la boca de Meloni? Ahora vamos a hablar de Meloni, porque lo de esta mujer no tiene vergüenza. O sea, es la absoluta incompetencia que han tenido que recular porque no sabían ni lo que estaban haciendo. Ahora hablamos de ella porque lo que ha hecho es sublime, porque dice, expulsan a España del Schengen, suspenden a España del Schengen. O sea, esto eran los titulares en las últimas horas. Después, bueno, solamente metemos los controles en las fronteras marítimas aéreas para terminar diciendo que son controles aleatorios y que solamente se van a hacer a ciudadanos que no sean europeos. Es decir, que Meloni ha introducido el Schengen para los ciudadanos que viajan de España a Italia que no pertenezcan a la Unión Europea, es decir, a los americanos. O sea, Meloni le ha metido un Schengen a los americanos que vienen a visitar Madrid, pasan el control de frontera y cuando ya podían viajar por toda la Unión Europea de manera libre, porque han entrado en el territorio Schengen, en el primer país, ahora Meloni les obliga a que cuando lleguen a Italia tengan que volver a pasar el control de pasaportes en un mes de agosto. O sea, lo de esta mujer no tiene nombre, ni lo de Tajani, ni Pantedosi, son un cero a la izquierda. Esos son los que quieren. Claro, cuando dice la gente, yo siempre digo más España y menos Unión Europea, pero fíjate, esos son los aliados de España. No, España no tiene aliados. O sea, vuelvo al principio. Como no nos metamos en la cabeza que los españoles tenemos que defender nuestro territorio nacional, a nuestra patria, a nuestra nación, no tenemos nada que hacer. No va a venir nadie, no va a venir Papito Tran, ni va a venir Netanyahu, ni te va a venir Meloni. ¿Por qué te va a venir? No te va a venir nadie, se van a poner en tu contra. Por cierto, a Finlandia había que retirarle las tropas. Finlandia, todos los países bálticos, fuera las tropas, todas las tropas españolas que están destinadas en la frontera allí, no sé qué están haciendo, todas destinadas a Ceuta, Melilla y a las Canarias. Eso es lo que debería hacer un país serio. Debería convocar a cada uno de los embajadores que han venido diciendo y se han puesto de lado ante una declaración de guerra de Marruecos a España, declaración de guerra de Marruecos a España, un acto de agresión con 50.000 civiles, retirarles, quitar todas las tropas de Rumanía, de todas las partes y mandarlas todas a Ceuta y a Melilla, poner la frontera y decir, y ahora lo que vamos a hacer es proteccionismo. ¿Qué es donde tenemos que ir? A más España y menos Unión Europea. Por cierto, que nosotros, Justicia Europa, somos los únicos que lo llevamos en el contrato electoral. Porque como no nos metamos en la cabeza de que a los españoles nuestros territorios solo lo vamos a defender nosotros, es que, en fin, ¿cómo será la situación de Italia? Volviendo a lo de Meloni, que tuvo que rectificar hace nada. O sea, tuvo que rectificar porque sabía de dónde se había metido. No están preparados ahora mismo la Unión Europea para recibir un flujo de personas aplicando un Schengen a territorio de la Unión. No están preparados los aeropuertos, no están preparados en personal, en policía, en controles fronterizos. Solamente en España residen más de 390.000 italianos, 400.000 personas con sus familias. Estamos hablando de que se cifra en 1.000.000 de personas relacionados con italianos que viven en España. Y al contrario, en Italia, que son españoles, se habla de 50.000, en torno a 250.000 con las familias. Flujo de turistas España-Italia en el mes de agosto alcanza los 10 millones. Tremendo. Los 10 millones.
Y entonces, y tú Terrible. dices, espera, y ahora termino. ¿Y de Ceuta cómo se iba a ir el inmigrante a Algeciras si no cogía un barco? ¿O qué se piensa? ¿Que hay autobuses que le llevan ahí por el mar o qué? De verdad, es que es una locura. Entonces, pero a mí lo que me da un poco de rabia es los comentarios que vi ayer, bueno, poco menos que aplaudiendo esto. Dice, no, perdón, es que a Sánchez lo tenemos que juzgar los españoles. A Sánchez, a Pedro Sánchez le tenemos que juzgar los españoles, no ninguna potencia extranjera. Ninguna potencia extranjera, nosotros, los españoles. Sánchez es nuestro y nosotros vamos a juzgar lo que está haciendo. Que no venga nadie de fuera a decirnos lo que tiene que hacer. Por cierto, que proteja Lampedusa, que proteja la Pantellería, que proteja Sicilia, la señora Meloni, que es lo que debería hacer. Y que se venga la gente al norte de Italia, que se vengan a Milán, y un día, si quieren, que me escriban, que les doy un paseo por Milán y les explico cómo está la inmigración en Italia. Que va la tía diciendo por aquí que, vamos, que poco menos que tú sales por Italia y dices, aquí no hay delincuencia, aquí no hay nada. Luisma, a mí personalmente me llamó la atención el hecho de que aludiesen a la regularización de inmigrantes cuando el gobierno Meloni el año pasado hizo exactamente lo mismo. Mira, vamos a ese tema, para no dejarlo. Sánchez, ¿qué ha hecho? Ha construido un relato diciendo que la responsabilidad es del Tribunal Supremo por una sentencia en la cual analizan de que la frontera, como no es una frontera física, sino que tienen que pasar a nado, pues no se puede devolver en caliente. ¿Y Sánchez qué hace? Culpa al Poder Judicial prácticamente de lo que está pasando. ¿Qué hace Meloni? Meloni coge y dice, no, esto ha sido culpa de la regularización de Sánchez. Sánchez tiene una responsabilidad por la regularización de los 500.000 inmigrantes, como lo tiene Meloni, que lo hizo el año pasado. Esto es así, está fuera de todo debate. Pero cuidado, Sánchez ha construido un relato para culpabilizar al Poder Judicial porque quiere entrar en una guerra con uno de los poderes del Estado. Pero Meloni se tenía que haber dado cuenta y ser más pilla, como ha hecho Macron, por cierto, que yo estoy a las antípodas de este tío, pero Macron ha dicho que voy a cerrar Schengen, estamos locos con todo el tráfico que hay. Establezco controles aleatorios. Meloni, impulsada por la incompetencia absoluta, no sé si llamaría a alguien en España todavía más incompetente, decidió suspender parcialmente Schengen para aplicar los controles aleatorios. Y yo me pregunto, Meloni, ¿no te has dado cuenta que lo que ha hecho Marruecos ha sido un acto de agresión a España y no una crisis migratoria, como dice Pedro Sánchez? Pero eso lo tenemos que juzgar los españoles. Por eso, Roberto, nosotros hemos sido los primeros que hemos denunciado en la Audiencia Nacional un delito contra la paz y la integridad de la seguridad de la nación española, para que analicen si se tenía conocimiento por parte del Centro Nacional de Inteligencia y del CIFAS, del Ministerio de Defensa, que había en los días previos organizado en Marruecos una segunda marcha verde para invadir Ceuta y quizás Melilla y después las Canarias. Porque si eso fuese así, eso es un delito de alta traición a España y a los españoles. Y Meloni lo que tenía que haber hecho era haber salido y haber dicho, yo no puedo ver a Pedro Sánchez, pero yo estoy con el pueblo español. Y no voy a tomar una medida que perjudique a los españoles. Porque hay intereses espurios detrás, Roberto. No es echar a Pedro Sánchez, es hacer daño a España y a la nación española. Quédense con esto. Sánchez lo juzgamos nosotros, los españoles. Pero lo que hay detrás de todo esto va más allá de Sánchez. Es, de alguna manera, hundir a España. Y yo prefiero siempre a España primero. A Sánchez le vamos a juzgar nosotros, pero primero está España. Y el nuevo patriotismo se tiene que alejar de las ideologías de izquierdas y de derechas y poner a España en el centro de la diana y decir, yo soy español y yo defiendo mi país por encima de todo. Y a los míos, a Pedro Sánchez, le vamos a juzgar nosotros, no lo de fuera. Los de fuera que se ocupen de sus problemas, que tienen muchos. Y nosotros nos ocuparemos de lo nuestro. Como no nos demos cuenta de eso, que es el nuevo patriotismo transversal, no nos daremos cuenta de cómo está funcionando ahora mismo la política internacional. Y si no, miren a Trump, qué es lo que hace. Hablando de eso, precisamente, Luisma, de juzgar nosotros a Pedro Sánchez, ¿cuál es la posición de Justicia Europa? Has anunciado unas acciones. ¿Hay más acciones que van a venir? ¿Qué es lo que debemos esperarnos de tu partido? ¿Qué vais a hacer al respecto? ¿Basta solamente con esa denuncia? ¿Habrá algo más? Mira, se han convocado manifestaciones, se acude la gente a Ceuta. Nosotros tenemos un papel protagonista en efectos jurídicos o en las denuncias que interponemos y la calidad de las mismas y la defensa que hacemos. Ahí tenéis la condena al hermano del presidente del gobierno y en los procedimientos judiciales que seguimos contra él y contra todo su entorno. Entonces, nuestro papel es eminentemente jurídico, pero lo que nosotros pedimos a la gente es que dentro de su campo, dentro de su ámbito, defienda a la nación española. O sea, nosotros, como mejor lo sabemos hacer, es en los tribunales de justicia e impulsando medidas para que si hay responsabilidad se pague por aquello que se ha hecho.
Esa es nuestra posición. Y es ahí donde nosotros estamos fuertes y donde nosotros podemos hacer algo por la sociedad en este momento. Por otra parte, a nivel cívico-político, nosotros llevamos un contrato electoral que si tú te lo cogieras ahora mismo dirías, madre mía, con esto se hubiera prevenido la crisis. Más España y menos Unión Europea, España controla, España decide, España asegura. Enviar a la flota de Ferrol de la Armada al mar Mediterráneo y a las Islas Canarias y destinar a toda la legión a nuestros territorios históricos. Esto para empezar. Y después lo ponemos en el contrato. Es decir, fomentemos que los españoles se vayan a vivir a Melilla y a Ceuta y a las Canarias. Es que ese es el objetivo. El objetivo no es dar que la persona se defienda sola si le viene a alguien. El objetivo es que seamos tantos que no puedan hacer absolutamente nada, que es lo que hacen ellos. Eso es a donde nosotros queremos ir. Y esa propuesta nosotros la vamos a llevar. La llevamos porque nosotros nos vamos a presentar a las elecciones generales. Y nosotros tenemos un acto en Madrid, por cierto, el 27 de septiembre a las 12:30 horas, 27 de septiembre, domingo a las 12:30, en el Hotel Meliá Madrid Princesa, donde hacemos la proclamación de la candidatura y donde llevamos estas medidas de política internacional. Por cierto, Roberto, durante los meses de enero, febrero y marzo, la gente fue muy crítica con nosotros, porque teníamos una posición de patriotismo transversal, que quiere decir que no es de izquierda ni de derecha, sino que pone a España en su preferencia. Y nos criticaron mucho con el tema de la guerra de Irán. Ahora todo el mundo recula. Ahora todo el mundo se empieza a quitar la banderita de Israel. Ahora todo el mundo empieza a deciros qué hay aquí detrás. ¿Qué es lo que se ha montado aquí detrás? ¿Qué es lo que se está montando aquí detrás? ¿Y por qué esta gente apoyan a estos? ¿Y por qué nosotros nos quedamos solos? Pues empiecen a reflexionar un poco por qué se ha producido todo esto. Y de verdad, o sea, insisto, que España tiene que ser defendida por los españoles. O sea, que se olviden de la OTAN, que se olviden de la Unión y que se olviden de Trump y que se olviden de cualquiera. Porque nuestro enemigo, el único enemigo que nosotros tenemos, lo tenemos abajo y se llama Marruecos. Entonces, hay que llamar a las cosas por su nombre. Marruecos, por cierto, que infecta a través de sus lobbies y se impregna en toda la sociedad española. Entonces, tenemos que ser los españoles los que nos demos cuenta de lo que está pasando, tenemos que denunciarlo, aunque nos lleven las críticas, esta es la realidad. Entonces, ha llegado un punto en el cual todo esto confluye desde Justicia Europa en una defensa o en acciones judiciales para ver lo que ha sucedido y enterarnos realmente hasta qué punto ha podido haber un ataque, una agresión, una declaración de guerra encubierta a España, y por otra parte movilizar a la sociedad civil en su ámbito, en lo que él pueda, para darse cuenta que tenemos que defender a España a los españoles. Esto es lo que tenemos que hacer ahora mismo. ¿Quiere usted acudir a una manifestación? Acude a una manifestación. ¿Quiere usted apoyar a Justicia Europa? Apoye a Justicia Europa. ¿Quiere usted decir en redes sociales? Hágalo. Haga cualquier cosa para que la gente vea que somos muchos y que el amor que tenemos hacia nuestro país es mayor del que nos pueda decir cualquier extranjero que venga aquí a meter el hocico para ver si saca tajada en su país. O por cierto, hecho melón. Una cosa que ha ocurrido estos días, quizás no se ha hablado lo suficiente y que nos conecta con las posibilidades de alta traición que has nombrado tú. El día en el que ocurría la invasión, había un acto en la Embajada de Marruecos en Madrid, donde estaban presentes autoridades del Estado. Pero creo he leído creo que era el debate, que hasta incluso el juez Pedraz fue invitado. Me pareció haber visto incluso a Nacho Abad. Has hablado de lobbies. Creo que estaba algún expolítico, algún ministro también. ¿Cómo puede ocurrir que en el momento en el que atacan a tu país, tú estés realizando una celebración en en la embajada del país agresor? ¿Es suficiente esto como para hablar de alta traición? ¿Existen los extremos para precisamente juzgar a alguien de alta traición? ¿Qué debería ocurrir para que efectivamente pudiese cuajar esa acusación? ¿O qué debería haber ocurrido? ¿Qué se debería probar? Es una pregunta que no me la tienes que hacer a mí, yo no estaba allí. Yo no te puedo responder, deberían responderte los que van allí o los que están invitados y los que pues bueno, decidieron acudir a la invitación. Desconozco tampoco los motivos de la invitación, desconozco absolutamente todo. Lo que está claro es que, vuelvo a insistir, o sea, la política internacional y el derecho internacional, yo por cierto hice tanto el trabajo de fin de grado de Derecho como el máster, lo hice de Derecho Internacional Público y de Privado, y en el derecho internacional hay un concepto, hay un elemento que es clave, que es la reciprocidad. O sea, las relaciones internacionales se basan por la reciprocidad. Por ejemplo, mira, te voy a poner un ejemplo. En la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, pues hubo cientos, miles de nazis con delitos de sangre que huyeron y muchos de ellos se refugiaron en España. Ni Franco, ni Suárez, ni González, ni Calvo Sotelo, ni Aznar, ni Zapatero extraditaron a ninguno. De los gordos. De los gordos. Cuando Puigdemont se marcha a Alemania y a Bélgica, donde por cierto en España estuvo León de Gret, que también fue solicitado por Bélgica la extradición, ni Bélgica ni Alemania te extraditan a Puigdemont. ¿Por qué?
por la reciprocidad. Yo te pedí en una extradición que me mandaras a estas personas y no lo hiciste. ¿Qué debería aplicar España como acto previo a todo lo que está sucediendo? La reciprocidad. Pero claro, si tienes un país vendido a los intereses de Marruecos, pues difícilmente vas a poder aplicar el principio de reciprocidad, ¿verdad? ¿Y tú piensas que Feijóo lo va a hacer? No yo no he visto Feijóo en ¿Tú Ceuta piensas, estos días. tú, Podría haberse ido a Ceuta, ¿no? bueno, es que no es cuestión de irse a Ceuta o no irse a Ceuta, es cuestión también de lo que tú dices, ¿no? Entonces, andan diciendo, hay que imponer el estado de sitio. Ahí hablan del estado de excepción. Perdón, el artículo 63.3 de la Constitución dice que le corresponde al rey la declaración de guerra. La declaración de guerra, que es en lo que nos han querido meter, en una guerra. ¿Eso lo va a hacer el 78? No, porque el 78 está contra el pueblo. El 78 es un Estado fallido, es un régimen fallido, al igual que el régimen de Franco, que Marruecos aprovechó para obtener el Sáhara, que era español. Lo va a hacer lo mismo con Ceuta y con Melilla. Y nosotros nos tenemos que negar. ¿Cómo? Bueno, pues usted tiene muchas fórmulas ahora mismo de hacerlo. Y desde luego las próximas elecciones generales piense mucho su voto. Desde luego nosotros nos vamos a presentar, léase los puntos respecto de Ceuta y Melilla, de Más España y de Unión Europea y de lo que proponemos en inmigración, y ya verá como a lo mejor tiene una opción que antes no tenía para votar. Y llamando las cosas por su nombre, ¿eh? Marruecos es el enemigo de España. A ver qué político tiene las narices de decirlo en España ahora mismo. ¿Y Luisma, qué debería probarse para poder hablar de alta traición por parte del Bueno, gobierno? vamos a ver. Hemos hablado de la reciprocidad. Hablemos de las falsas banderas. Vamos a situarnos encima de Ceuta, ¿no? Entonces tú dices, los satélites. ¿España tiene satélites? Sí. ¿Tiene satélites donde puede observar el flujo de personas? Sí. ¿El Centro Nacional de Inteligencia para qué está? Debería estar para la protección internacional de España, para, de alguna manera, graduar todas las agresiones que pueden suceder, informar al gobierno y el gobierno que tome decisiones, no para proteger al régimen del 78. El problema es que el CNI es un cuarto poder que lo que hace es proteger al régimen y genera pues, esos satélites que andan pululando por ahí para despistar a la gente. Si nos encontramos ante una operación en la cual el presidente del gobierno sabía, conocía y había sido informado de lo que iba a suceder, la pregunta es, ¿por qué se permitió? Primera derivada, se permite porque no tenemos capacidad operativa. No podemos responder a lo que se viene. Segunda, sí podemos responder, pero lo que puede suceder puede ser que haya una tragedia, que es lo que se está buscando por la potencia internacional. Tercero, tienes una convivencia con lo que está pasando, es decir, te han informado de lo que va a pasar y no haces nada. ¿Por qué? Porque te interesa ver el pulso de la sociedad española. Cuarto, estás unido a Marruecos en lo que va a pasar, eres un traidor y lo que haces es, bueno, pues que entren porque yo quiero perder nuestras ciudades. Esa última posibilidad, conociendo un poco a Pedro Sánchez, descártenla. Porque no le daría volver a repetir en unas elecciones. Ahora, vamos un poco más para atrás a la tercera opción y a la segunda y las mezclamos. ¿Ustedes se imaginan por un momento el 23 de julio del 2027, pónganse ahí, donde los incendios, la clase, imagínate una condena que llegase a Begoña Gómez, una convulsión total, el poder judicial, un golpe de estado judicial, de repente Sánchez declare el estado de sitio, mande al ejército, recupere Ceuta, no haya elecciones durante un tiempo porque hay un estado de sitio convocado y no se pueden convocar elecciones, y después aparezca vencedor en Ceuta, allí con los carros armados, diciendo yo he liberado a la nación española de la opresión de Estados Unidos e Israel en una sociedad española abiertamente anti-israelí y antiamericana. Piénsenlo. Piénsenlo. Hemos hablado en más de una ocasión, Luisma, de una falsa bandera, de un conflicto institucional y de crear las condiciones para que Pedro Sánchez no convoque elecciones. Y ahora, imagínate que esto proyectado en ese escenario, claro, que no fuera esto, o que fuese otro escenario, pero piensen en un escenario así. Salgan de su huerto mental y piensen en un escenario donde un trilero le hace el juego del trilero y dice, joder, he vuelto a caer. Eso es lo que puede pasar. Llamativo. Eso es lo que puede pasar. Y lo lamentable es que aquí, pues, se jugaría con Ceuta, se jugaría con Melilla o se jugaría con las propias Canarias o con cualquier otro evento similar que pudiera suceder. Y en la política internacional, los españoles, por mucho que no podamos ver a Sánchez, ojo con el patriotismo. Ojo con una parte de la sociedad española que es española y se siente española. Porque ahí está lo de dentro de uno mismo, como en cualquier nación. Por mucho que Sánchez no lo podamos ni ver,
que no me toquen Ceuta, que no me toquen mi España, que no me toquen... Cuidado, ¿eh? Los españoles somos muy de esto y Sánchez lo sabe. Entonces, ojo que no Luisma, estamos una cosa. ante un juego. Entonces, ¿estaríamos ante unas pruebas generales de un nuevo 11M adaptado a los tiempos? Es decir, ¿puede ser que Pedro Sánchez haya aprendido esto que podría capitalizar de cara a un futuro electoral? Yo, de Pedro Sánchez, espérense cualquier cosa. Espérense cualquier cosa. Lo que tienen que tener claro es que no va a convocar elecciones. O sea, olvídense. O sea, va a convocar elecciones. No, este año no convoca elecciones. Sería una locura. A no ser que volviese a pasar lo mismo con Marruecos dentro de 2 o 3 meses y dijese, ahora tengo que hacerlo porque no tengo otra oportunidad. Esperará al año que viene. ¿Por qué el año que viene? Me dirá la gente y no ahora. Bueno, luego llega el invierno, no es tan fácil movilizar a esa cantidad de gente, era gente joven, venían en muchos autobuses, habían sido transportados desde Marruecos y bueno, pues hay que tenerlo en cuenta. Hombre, es un escenario muy fácil. Además, es que mucha Sánchez va a gente ha construir el pedido el relato. estado de sitio. ¿Perdón? Sánchez va a construir el relato. Sánchez tiene el relato hecho. Entonces lo va a construir como lo hizo con la guerra de Irán. Y en la guerra de Irán se llevó al bolsillo a mucha gente que tiene en su contra por ser transversal en la defensa de los intereses de España. Eso no es que yo esté de acuerdo, es que eso es un hecho. Entonces, váyanse usted a Irán, ¿no? Vean cómo está Irán y dígame quién ha ganado la guerra y quién la ha perdido. La hemos perdido nosotros, pagando 2,20 euros, 2,50, pagando el recibo de la luz, la cesta de la compra. Vaya usted a hacerse ahora la compra en donde esté. Si está en una localidad de disfrute turístico, no sé, en Benidorm, en Gandía, hágase la compra en el Mercadona. Compruebe cuánto le costaba el año pasado, hace 2 años. La gasolina, cuánto le cuesta. Cómo está por las nubes. Los billetes de avión. Por ejemplo, un billete de avión. Cójase usted un billete de avión para irse de Madrid a Roma o de Madrid a Lisboa, donde quiera. El tren. Todo eso ha sido culpa de la guerra. Nosotros, la sociedad, hemos perdido con la guerra. Y los de siempre, que son los lobbies armamentísticos, Trump, etcétera, Israel, estos son los únicos que le dan lo mismo. Esa es la realidad. Entonces, con España, Sánchez, que lo supo leer, sabe que la sociedad española es antiamericana. Ahora anda reculando, por ejemplo, a Abascal. Claro, ya diciendo, hombre, es que ya basta, ¿no? Meloni reculó antes. Pero Meloni reculó porque hay elecciones en Italia. Porque Italia es una colonia de Estados Unidos. Pero yo tengo, Luisma, yo ahí tengo mi personal punto de vista y es que, sobre todo por lo estereotipado que han sido las declaraciones del gobierno italiano con esta situación de España, y me temo que forman parte del contubernio con Estados Unidos. Son el equipo de desinformación sincronizado con Estados Unidos. Es decir, yo me temo que Meloni tuvo que desempeñar ese papel para volverse a alinear nuevamente con Estados Unidos. Porque que si no, se lo van a hacer a ella. Es que, claro, al igual que se han marcado un Ceuta, dentro de 2 meses se pueden marcar un Lampedusa muy fácilmente. Yo creo que Meloni está bastante acongojada de que esto que le ha sucedido a España puede sucederle a Italia y ha querido de alguna manera hacer aspavientos con estas declaraciones, ¿no crees? Sí, sí, es así. Para que la gente ubique Lampedusa, es una isla que se encuentra pues muy próxima a territorio africano y se utiliza de satélite para hacer llegar a los inmigrantes y luego desde allí, como no hay capacidad operativa, imagínense Ceuta, no hay capacidad operativa, correcto, de Lampedusa se los traen a la península en Calabria o si no en Sicilia, y de Sicilia luego barcos y de barcos para Italia, y luego se los suben al Trentino Alto Adige para que vayan a Austria y ahí está la frontera con Austria que le dice a quién me estás trayendo. O sea, es una locura, pero esta es la realidad. Entonces, Meloni habrá dicho, bueno, la que me va a caer ahora a mí en Lampedusa en el mes de agosto puede ser mítica, como ya cayó años atrás, y por eso pues, ha tenido esa postura de, bueno, de complacer algo a Trump. En fin, la situación es bastante compleja, siempre en el punto de vista internacional, nunca nada es blanco ni negro, nunca nada es blanco ni negro, siempre hay un gris, un territorio gris. El problema es que eso se utilice para una nueva falsa bandera para los españoles que se crean pues que si esto lo ha organizado el que sea o el otro y que nos despisten en un proceso electoral donde ante el sentimiento nacional la gente acabe votando por el miedo a lo que pueda suceder como pasó hace casi. Pero Luisma, para 2 minutos solo más, 2 minutos para dar una esperanza a los españoles. Es decir, vale, la esperanza es Justicia Europa. La esperanza es Justicia Europa. Por eso te digo, ¿qué podemos hacer como sociedad civil? No sé si para prevenir o para no caer en el engaño con todas estas posibles falsas banderas, estas operaciones que podría haber aprendido, esa capacidad de que podría haber desarrollado Pedro Sánchez con esta situación. Pues que analicen bien la situación, que no se adentren en el terreno de dejarse guiar por las corrientes de opinión de las redes sociales o de los medios de comunicación,
que seamos todos a veces críticos, incluso con nuestro propio pensamiento, y que si tenemos que cambiar y tenemos que decir, esto no coincide con lo que me están contando, infórmese. Tiene hoy la oportunidad de informarse a través de canales como nunca antes hemos podido. O sea, puede ver YouTube, puede ver este canal, puede ver un periódico, se puede meter, si quiere, no sé, el telediario Televisión Española, para ver la otra corriente de lo que están diciendo, porque muchas veces nos centramos solamente en la crítica, pero vea usted también aquellos que defienden otras posturas y analícela, diga, ¿por qué están diciendo esto? O sea, ¿por qué quieren transmitir esta corriente, no? Entonces, se hace usted la composición. La composición nunca, y más en política internacional, te puedes dejar guiar solamente por un punto. Escucha todos los puntos, porque así vas a tener el concepto general de lo que está pasando. Y sobre todo, en esta semana que entra, analicen muy bien todo lo que diga el gobierno y todo lo que haga Pedro Sánchez. Analícenlo muy bien. Porque seguramente ahí esté la clave de lo que vaya a pasar dentro de un año. De cómo se va a intentar reproducir una situación que pueda suceder de nuevo. Puede ser con Ceuta, puede ser con Melilla, puede ser en otro evento. Para despertar el sentimiento nacional, para despertar el sentimiento patriótico. Desde luego, Sánchez no va a utilizar eso si no sabe que puede volver a ganar. O puede volver a ganar, perdón, o puede volver a gobernar, mejor dicho. Esa es la situación que ahora mismo nos podemos ver o en la que podemos estar inmersos. Y el sentimiento de esperanza, por supuesto. Es decir, España es una gran nación y los españoles es lo mejor que tiene España, Roberto. Por mucho que a veces criticamos y nos criticamos a nosotros mismos y nos fustigamos, los españoles es lo mejor. Si no, mira todo lo que ha pasado con los incendios y cómo los pueblos al final han sido salvados por aquellos rebeldes que han hecho crítica y han dicho no me voy de mi pueblo porque toda la vida mis abuelos, mis antepasados han defendido el pueblo de todo lo que había de los incendios y por qué me tengo que ir. Y quedándose los han salvado. Pero en cambio, una gran corriente de opinión de personas han sido evacuados y todo esto que se habla, ¿no? De que dice, no, esto por culpa del cambio, de esto, de lo otro y tal. Y tú dices, pero bueno, ¿y cuándo se había evacuado a 100.000 personas? ¿Y por qué se ha quemado todo? Piense. Sí, Entonces, la esperanza está en la crítica, en la reflexión, en el debate, en no el seguir las corrientes de opinión que te digo, no, en incluso no estar de acuerdo conmigo ni contigo, pero el que cada uno tenga su propia opinión personal de todo lo que sucede. Los viejos dogmas y consignas del pasado nos han traído hasta aquí. Por tanto, nunca puede ser la solución el problema. O sea, el problema nunca puede ser parte de la solución. El problema está para aprender de lo que ha pasado y no vuelva a suceder, pero la solución tiene que ser algo nuevo. No puede ser lo viejo tuneado, tiene que ser algo nuevo, tiene que ser algo que nazca desde la sociedad civil. Y eso es el patriotismo transversal, alejado de las ideologías de izquierdas y de derechas y de los flautistas que te cantan, que seguramente sean parte de los servicios de inteligencia, para correr a la masa en una determinada dirección. ¿Para qué? Porque la masa es incontrolable y lo que quieren es el control de la masa. Por eso siempre, cuando aparece la sociedad civil y despunta, se le intenta de alguna manera poner una pisa encima, un peso, para que no pueda salir. Lo que pasa es que en España eso ya no puede suceder. Somos mayores de edad, la sociedad española ya está cansada de todo lo que ha pasado, ha dado un puñetazo en la mesa y no va a volver a aguantar otra vez lo que pase. Luisma, quiero darte las gracias por esta conversación. Creo que ha sido bastante esclarecedora, no solo de lo que ha ocurrido, sino de tender un puente hacia lo que puede ocurrir para que no nos lleven al engaño. Muy probablemente en las próximas elecciones, una de dos, o Pedro Sánchez tratará de no convocarla buscando un pretexto, o dos, en la eventualidad de convocarla, buscará ganarlas a través de un voto emocional basado en esa corriente de opiniones sobre actos y sucesos de lo que puede haber aprendido o estar aprendiendo o estar haciendo las pruebas generales en este momento. Justicia Europa, voy a dejar, Luisma, los enlaces a las cuentas, a la cuenta tuya de X y de Justicia Europa también, y a tu canal de YouTube, el telediario del régimen del 78 de Luis María Pardo, que sale a diario. No sé si te tomas vacaciones, Luisma, o seguirás emitiendo algún vídeo estos días. No, vacaciones no hay, vacaciones la familia. Nosotros creo que la situación que tiene España es tan importante que las vacaciones tendrán que esperar. Vale, pues estaremos pendientes de ti. Voy a dejar también el enlace. Pido a todo el mundo que no conoce o me esté siguiendo el canal de Luis María Pardo que lo haga, porque es muy importante, sobre todo de cara a este año y de cara a conocer una nueva propuesta política que se presentará en las próximas elecciones, y que todo lo que estáis viendo este vídeo podéis votar si es que tenéis derecho a voto en España. Por tanto, una alternativa, bueno, más que una alternativa, una nueva forma de hacer política para eliminar el régimen del 78 estar muy y construir atentos, una nueva España, ¿no? Roberto, sí, estar muy atentos a las próximas semanas, a los próximos días, sobre todo el mes de septiembre, con ese evento multitudinario que vamos a hacer el 27 de septiembre
a las 12:30, domingo, donde se hará la proclamación de la candidatura de Justicia Europa a las elecciones generales, cuando sean convocadas, pero ahí será el evento, y estar atentos a las próximas semanas porque Justicia Europa va a entrar con mucha fuerza en el Congreso, y ahí lo dejo. Pues estaremos pendientes. Luisma, muchas gracias. Bueno, quiero también pedir a todo el mundo que ponga el me gusta, hipear el vídeo, suscribirse también a este canal si es la primera vez que se ve. Hipear en la nueva moda y activar la campana, irse también al canal de Luis María Pardo y seguiremos contando contigo, Luisma. Siempre muchas gracias por tus reflexiones. Creo que abren bastante elementos críticos, hacen pensar a la gente. Y a día de hoy, donde se te pide que instintivamente casi reacciones sin pensar a las consignas que te marcan, es agradecido tener personas que piensan y nos hacen pensar. Muchas gracias, Luisma. Te he perdido. Un abrazo.